Hola a todos, gracias por entrar a este video. Mi nombre es Andrés Mora y este canal es Verdad y Justicia, donde hablamos de la palabra de Dios, nos hacemos preguntas difíciles, buscamos revelación de su palabra y sobre todo buscamos hacer la voluntad del Padre. Muchas gracias por su atención y ahora vamos con un video. Hola a todos, muchas gracias por entrar a este video nuevamente. Con este video voy a empezar una serie de temas que Dios me ha estado enseñando, que Dios me ha puesto en el corazón, empezar a estudiar el entendimiento fundamental para la vida cristiana. Cosas que todo cristiano debe saber para poder amar a Dios correctamente y para poder vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y sobre todo para poder pelear esta guerra en la que nos encontramos. La palabra de Dios nos dice que estamos en una guerra espiritual. Eso lo podemos ver en Efesios 6:12, que dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si nos encontramos en una guerra espiritual, es necesario, como los soldados que somos, aprender a luchar en el campo de batalla para no morir en el intento. Con esta serie les enseñaré las herramientas que Dios me ha dado para luchar mi batalla y así espero poder ayudarles a que ustedes puedan pelear la suya. En esta primera parte vamos a hablar del misterio revelado. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 34 al 38. Este pasaje puede que sea el pasaje más importante que podamos ver en la Biblia. En él se encuentra muchísima sabiduría escondida. En este pasaje se encuentra el secreto que todo filósofo alguna vez se ha preguntado y también todo ser humano, inconsciente o conscientemente. ¿Para qué estamos aquí? ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta? Si alguna vez se han hecho esta pregunta, espero su respuesta en la caja de comentarios. ¿Por qué estamos aquí y para qué existimos? ¿Hay alguna razón en específico o solamente somos un producto de la materia que por coincidencia y azar y gracias a las condiciones ideales logramos existir? Esas son preguntas serias que se han discutido desde el inicio de la historia hasta nuestros tiempos y seguramente en el futuro todavía seguiremos discutiendo acerca de esto. ¿De dónde viene esta pregunta? Esta pregunta está relacionada con muchos aspectos de la vida. Cosas como el valor personal, la felicidad, la realización personal, el trabajo, la familia. Todas estas cosas obtienen mucho valor a lo largo de nuestras vidas. Y la importancia que le damos dentro de nosotros nos hace preguntarnos: ¿por qué? ¿Por qué eso es tan importante para mí? ¿Acaso eso va a ser importante para mí hasta que llegue el final de mi vida? ¿O hay algo más? Estas preguntas y esta cadena de razonamiento es la que nos lleva a hacernos la pregunta original. ¿Existe algún propósito por el cual existimos? Uno que no termine cuando la vida termina. Para poder responder a esa pregunta, según la Biblia, debemos ir al inicio, donde todo empezó. Las dos naturalezas del ser humano. En Génesis 2:7, la palabra nos habla de un detalle muy importante acerca de la creación del hombre. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios nos habla de cómo nos creó, y de aquí podemos rescatar la procedencia de nuestro ser, que viene de dos lugares, uno material y otro espiritual, la naturaleza inferior y la naturaleza superior. El primer lugar del que provenimos es el material. Esta procedencia es la misma que tienen todos los animales, provienen de la tierra. Al igual que los animales, tenemos instintos y deseos que provienen de nuestra carne, de lo físico. Esta procedencia física es el cuerpo tal y como lo conocemos. Y el segundo lugar es el espiritual. Dios sopló aliento de vida en nosotros, o también conocido como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo.
Esa parte es la conexión perfecta que teníamos con el Padre en un inicio. Antes del pecado teníamos revelación directa de la voluntad de Dios mediante el Espíritu Santo. Cuando fuimos creados en el jardín del Edén, éramos perfectos, o también podríamos decir que éramos santos, y fuimos hechos santos por Dios mismo. Sin embargo, muchos conocemos la historia de lo que sucedió. Eva fue tentada a desobedecer a Dios, o en otras palabras, a no hacer la voluntad del Padre, y más bien a hacer su propia voluntad. Y eso llevó al hombre a hacer lo mismo. Algo muy interesante de esta historia es que podemos ver ambas naturalezas involucradas. La revelación de la voluntad de Dios provenía directamente del Espíritu Santo, que estaba en nosotros. Y a lo que acudió la serpiente para engañar a Eva fue hacer la voluntad del cuerpo, el instinto que todos tenemos, que todo lo que proviene de la tierra tiene. Es la manera en que viven los animales en la naturaleza. Estas eran las naturalezas que conformaban al ser humano al inicio de la creación. Las naturalezas eran libres de pecado. La restauración espiritual, el misterio revelado. Después de la desobediencia de Adán y Eva, recibimos las consecuencias. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Esta muerte no fue una muerte tal y como la conocemos, donde dejamos de existir aquí en la tierra, sino era la muerte espiritual. La muerte de nuestra naturaleza superior, de donde provenía el saber, la voluntad del Padre, esa relación íntima que teníamos con Él. El castigo fue la separación que tuvimos de nuestro Creador. Perdimos la naturaleza superior que teníamos en el Espíritu Santo y nos quedamos con la naturaleza inferior contaminada por el pecado. Al estar desconectados del Padre, perdimos el acceso a la fuente de vida espiritual. Literalmente perdimos al Espíritu Santo que teníamos dentro de nosotros. Pero hoy en día, gracias a Jesucristo y su sacrificio en la cruz hace 2000 años, tenemos de nuevo el aliento de vida dentro de nosotros, que también es conocido como el Espíritu Santo, donde podemos regresar al diseño original, donde podemos regresar a como fuimos hechos alguna vez. Por eso es que Jesucristo trae restauración al diseño original como fuimos hechos. Otra vez tenemos acceso al Padre. Esta restauración significa que podemos volver a tener esa naturaleza superior que una vez tuvimos en el jardín del Edén. Significa que otra vez, mediante el Espíritu Santo, tenemos acceso a la voluntad del Padre. Esa voluntad que antes de que llegara Jesucristo era un misterio. De aquí que se le llame el misterio revelado. Por miles de años, el ser humano no sabía cuál era la voluntad del Padre. No sabíamos por qué nos creó, cuál era el propósito por el cual existíamos y tampoco sabíamos cuál era su plan. Lo único que estaba cerca de él era el pueblo de Israel, mediante el antiguo pacto. Ese pacto era una serie de mandatos de Dios que el pueblo debía cumplir para que Dios habitase entre ellos y fuese su Dios, y ellos su pueblo. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 6:22. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Sin embargo, ese acceso era un acceso muy limitado. El único que podía acercarse a Dios era el sumo sacerdote una vez al año para realizar el sacrificio para el perdón de pecados. Pero después del sacrificio de Cristo, la restauración del Espíritu fue completada. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos del 1 al 9.